aquí en este programa, porque hay mucho material. Pero evidentemente la noticia del día que conocíamos a primera hora de la tarde es la renuncia de Fernando Paz a seguir en la carrera electoral después de la enorme campaña desatada contra él. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, creo que para apreciar la entidad de la campaña desatada contra Fernando Paz, lo mejor es recordar algunas de las cosas que hemos visto en estos días y que, en fin, es evidentemente un linchamiento, una caza al hombre. Creo que podemos verlas, compañeros, en el video wall, ¿verdad? Ver algunos de los titulares que se le han dedicado a Fernando Paz en estos días. Por ejemplo, este del diario El País: Vox quiere llevar al Congreso a un pseudohistoriador negacionista y homófobo. Es interesante porque solo en el mero enunciado aparece una descalificación personal, una descalificación profesional y una descalificación ideológica toda a la vez. Que no está mal para un titular, como decimos, neutral, en fin, por utilizar esta expresión. A medida que subía de tono la polémica y a medida que subía de tono la ofensiva, había gente que llegaba abiertamente, incluso desde las filas de partidos políticos que van a concurrir a las elecciones, había gente, digo, que llegaba abiertamente a lo que solo puede llamarse como incitación al odio, porque no tiene otro nombre, que es lo que decía este caballero de Ciudadanos. Vamos a verlo en esta pantalla dentro de un instante. Es lo que decía don Alejandro Soler en Twitter: ojalá todos los homosexuales de España reconduciendo una vida de pacifismo para calzarle una, en fin, a Fernando Paz. Creo recordar que Bolconía era con la evasión, que ciertamente esto oscila entre el solecismo y el anacoluto, esta redacción que vemos aquí en el tuit de Alejandro Soler. Pero bueno, vamos a ver, este caballero, insisto, es de Ciudadanos. Esto, se mire como se mire, es una incitación a la violencia. Pero es interesante porque incide en lo que antes decíamos, es decir, se pasa de la acusación periodística a directamente la amenaza en las redes sociales. Esto solo es un ejemplo. Podríamos contar, y nos lo contará Fernando Paz, la auténtica retahíla de barbaridades que hemos visto en redes sociales contra él. Del peor gusto, porque usted ya sabe que las redes sociales se caracterizan porque sirven para que el español común diga en ellas lo que cara a cara no se atrevería a decir nunca. Es otra cosa por vergüenza propia, pero bueno, en las redes la gente se suelta la melena o lo que se suelte. Hoy Vox lanzaba su comunicado en el que agradecía los servicios prestados, permítame la fórmula, a Fernando Paz, y lo que decía Vox era esto: agradecemos la altura de miras y el gesto patriótico de Fernando Paz al renunciar a su candidatura para no perjudicar este proyecto. Y a la vez condenamos el linchamiento político y mediático que ha sufrido. En fin, como yo no soy de Vox, podré decir que para condenarlo no está mal como reacción, es decir, seguir la misma línea. Pero bueno, esto en todo caso es una opinión personal que usted puede compartir, evidentemente, o no. ¿Por patriotismo? Sí, por patriotismo. Lo mismo que me ha traído hasta aquí, pues me saca de aquí. Para no perjudicar a Vox, yo creo que Vox es un proyecto que le va a hacer mucho bien a España, y en la medida en la que yo perjudicaba ese proyecto por todo lo que se ha generado en torno a mí, en la inmensa mayor parte de los casos, abiertas manipulaciones de corta y pega perfectamente demostrables, pues digo que en la medida en la que depende de mí, pues ese proyecto no se va a ver perjudicado, y por tanto, sí, por esa razón he salido. ¿No se ve perjudicado? Hombre, yo espero que no, La razón por la que yo salgo precisamente es por eso, para no contaminar de alguna manera el proyecto de Vox y que se pueda seguir defendiendo las mismas ideas sin los sanbenitos que han querido colocarle a través de mí. Ese verbo, contaminar, es enormemente intenso. Perdóname, tiene cierto aroma a los procesos de Moscú, sí, cuando hablaban los inculpados de... Así es. Bueno, es que esto cada vez se parece más a eso, y tú lo has descrito muy bien como un totalitarismo soft, un totalitarismo blando, y yo creo que estamos ahí, ¿no? En mi caso, más allá de la anécdota personal, yo creo que se puede considerar casi una categoría de hasta dónde hemos llegado, la imposibilidad de tratar determinados temas que se han convertido en los dogmas sobre los que se ha levantado todo el edificio político, y mucho más allá que esto, que político, cultural del país en el que vivimos y de Occidente en general. Antes de entrar en más honduras, que va a ser dentro de un instante, yo querría preguntarte por las
posibles consecuencias que esto va a tener en tribunales, porque hemos visto tweets como el de este caballero, el señor Soler, que es abiertamente una incitación a la violencia contra ti, claro. Pues efectivamente sí, en este caso un caso muy paradigmático y otros muchos casos donde se me ha acusado de la comisión de delitos o se ha atentado contra el buen nombre o el honor y lógicamente eso lo vamos a llevar a los tribunales a todas esas personas que desde distintos medios, porque han sido una variedad de medios absolutamente amplia del panorama, vamos a decir, mediático ideológico, pues se han pasado las últimas horas literalmente insultando y faltando al respeto y al honor de un servidor y por tanto sí, lo vamos a llevar todo eso a los tribunales. Van a tener tarea los tribunales porque ya adelanto que son cientos, claro. Son cientos. Bueno, vamos a hablar de todo eso con calma después. Vamos a hablar además de lo mollar, es decir, si tienen razón los críticos, cosa que hay que explicar, si es verdad o no, porque esta es la otra, claro. Él se defenderá, por supuesto. Pero yo querría recordar un caso, porque más allá de la polémica hay algo que debe quedar claro, y es lo que desde el punto de vista de un periodista preocupa particularmente. El hecho de que después de una campaña de estas ninguna fama es ya recuperable. Hoy recordábamos en la redacción el caso del juez Ferrín Calamita, con cuyas convicciones uno podrá estar o no de acuerdo. Pero aquel juez, si usted no se acuerda, se lo recuerdo ya ahora, cuando se planteó el caso de una adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas, pidió un informe psicológico de las madres. No pidió el informe psicológico porque fueran lesbianas, lo pidió porque en un caso de adopción parece lógico preocuparse por quiénes son los padres. Por ese informe se le montó tal campaña que se le echó de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial, nada menos, le echó de la carrera judicial. Le dejó literalmente en la calle. Muy pocos años después, esa pareja que quería adoptar se divorciaba. El juez tenía razón, tuvo razón cuando pidió un informe. Pero nadie ha recuperado nunca ni la fama personal, ni el dinero perdido, ni por supuesto el puesto en la judicatura del señor Ferrín Calamita. Pero usted seguro que recuerda la campaña, ¿verdad? Hoy ni siquiera eso. Él no la podrá olvidar jamás, ni él ni sus allegados, porque le quebró la vida. Le quebró la vida. Y resulta que al final la razón la tenía él. Eso es lo que pasa cuando los medios de comunicación se convierten en lo que no deben ser. Cuando en lugar de ser tribunas desde las que efectivamente se puede acusar, denunciar, claro que sí, cuando se convierten en las tribunas de aquellas tricoteuses que en la Revolución Francesa tejían calceta mientras rodaban en la guillotina las cabezas de los ajusticiados, que es un poco lo que hemos visto estos días en España. En fin, enseguida vamos a ir a esta cuestión. Antes, y ya que hablamos de estas cosas y de libertades, les recuerdo que nosotros tenemos aquí en Intereconomía viva la propuesta de nuestros, las Constituciones Españolas de Teófilo Ediciones. Recuerde, 7 volúmenes, las 7 constituciones, de la historia de España y un 8º volumen de interpretación, de texto de interpretación de lo que esas constituciones han significado. La pieza puede ser suya por 99 euros, que es un precio de regalo. Tiene que llamarnos simplemente y... 99 euros que siempre se me olvidan, y los gastos de envío, que son muy importantes porque hay que pagarlo contra reembolso. Si es la península, 5 euros. Si es Baleares, 10 euros. Si es Canarias, Ceuta o Melilla, 15 euros de gastos de envío. En máximo 48 horas recibe usted su pedido contra reembolso, es decir, se paga en efectivo al recibir el paquete, que es el mejor modo de asegurarse de que llega, y su pedido lo puede hacer ya a nuestro teléfono 916162464, lo ven en sus pantallas, o a nuestro correo club@intereconomia.eu. Nombre y apellidos, dirección, código postal, muy importante, un número de teléfono móvil a ser posible, y ya es suyo este magnífico pack de Teófilo Ediciones con las 7 constituciones de la historia de España en ese álbum tan bonito. No deje pasar esta oportunidad. Pausa y enseguida volvemos con Fernando Paz. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Estado de ánimo? Bien. Bien. Eso no puede ser verdad. Es verdad. O sea, llevas 3 días que todo el mundo te ha sacudido. Sí, efectivamente. Pero también hay que decir que una gran cantidad de personas me han mostrado su adhesión y he recibido una gran cantidad de afecto, de verdad. Y eso me compensa, tengo que decirlo.
una gran cantidad de personas singulares frente a una pequeña cantidad, pero muy contundente, de medios de comunicación. Así es. Una pequeña cantidad de medios de comunicación, que en definitiva son los que se reparten el gran pastel en España, y una gran cantidad, por otro lado, de personas a título individual, bueno, que yo verdaderamente no sabía que tenía incluso tantos amigos en el teléfono, porque me empezó a aparecer gente que realmente casi no sabía ni quién era, de verdad. Así que, bueno, tengo que decirlo, no me voy, digamos, de alguna manera abrumado ni nada parecido, sino simplemente me voy para no dañar el proyecto de Vox. Esa es la realidad. Si dijera otra cosa, mentiría. ¿La decisión parte de ti o parte de Vox? La decisión parte de mí. Esa es la realidad. Lo digo porque el diario El Mundo, que yo ya he visto y probablemente otros, no lo sé, hoy ha titulado mendazmente que Vox me fulmina, lo cual no es en absoluto cierto. Yo no sé de verdad de dónde sacan las noticias. No es así en absoluto. Esta mañana yo tomo la decisión de que estoy perjudicando a Vox por razón de toda la campaña que se ha generado alrededor de mí, y tomo esa decisión y se la comunico a Santiago Abascal y a Iván Espinosa de los Monteros, y decido que lo dejo por esa razón, no por ninguna otra. Ha sido esta mañana y ha sido a iniciativa mía, lo tengo que decir y subrayar. Tengo que preguntar necesariamente si en este sentido la reacción de Vox a esta llamada tuya ha sido de alivio o de consternación. Bueno, la verdad es que Vox, en fin, por boca de su presidente, ayer mismo a estas horas me estaba llamando desde Bruselas para darme ánimos y para decir que me mantuviese. O sea que su reacción ha sido de apoyo. Lo que pasa es que llega un momento en que bueno, pues las cosas se salen de madre y uno tiene que tomar una determinación, ¿no? Y la he tomado por eso, pero no han salido de ellos, eso tengo que decirlo porque es la verdad. Y quizá podemos pensar que las cosas han sido de otra manera, pero estoy diciendo absolutamente la verdad. Hay que tener presente una cosa muy importante, y es que en este asunto Fernando Paz ha sido, por así decir, un blanco concreto de una ofensiva que aspiraba, y es evidente, a ir más lejos, que era ir directamente contra Vox, porque claro, por así decir, se trataba de exhibir la cabeza de Fernando Paz, no por él, sino en tanto que candidato de Vox. Los ataques contra Vox han sido, en fin, una constante en la vida pública española, particularmente la vida mediática española, desde hace meses. Recordemos, por ejemplo, durante la campaña de las andaluzas, cuando el argumento fundamental de la izquierda era que Vox defendía a los maltratadores, ¿no? Bueno, en la redacción hemos hecho un pequeño repaso de algunos de estos ataques contra Vox. Vamos a verlo. Si echamos la vista atrás, vemos que han sido muchas las informaciones aparecidas sobre Vox. Desde hace unos meses hemos leído infinidad de titulares. Eso sí, todos ellos con un denominador común: deslegitimar a Vox para extender el discurso del miedo. Esto es lo que hacía el diario.es, que habla de formación de ultraderecha con tintes extremistas. Por otro lado, Público, que felicita que al menos el PP haya podido limpiar parte del programa de Vox. Y desde La Vanguardia califican de ultra los votos de Vox. Pero otro de estos ataques, el más reciente de todos, nos lo encontramos en Twitter. Varios miembros de Adelante Jerez, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, han limpiado fregona en mano con agua y lejía la calle donde el día antes estuvieron miembros de Vox repartiendo propaganda. Según ellos, lo han hecho para desinfectar y limpiar los rastros de fascismo que han dejado los de Abascal. También los ataques de los medios de comunicación han sido incesantes, porque hace unos días Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio celebraban un acto en el Hotel Intercontinental. Un acto que el diario El País ha aprovechado para destacar las 5 estrellas del hotel y negar la posibilidad de que Vox pueda recibir votos de clases populares. Nada que ver, por cierto, con lo que El País hacía cuando Pablo Iglesias pronunciaba una conferencia en el Hotel Ritz de Madrid. Hacen referencia a las declaraciones del líder de Podemos, aunque parece que se le escapa mencionar el lugar en el que celebraban la conferencia. Aunque sin duda los mayores ataques se los ha llevado Fernando Paz. Desde numerosos medios se le han acusado de tener amigos filoterroristas. Le han llamado homófobo, racista, negacionista del Holocausto y también, por si esto fuera poco, pseudohistoriador. Visto lo visto, nos ha quedado claro que la presión mediática va a ser cada vez más agresiva. Seguramente lo va a ser. En fin, anoche mismo aquí en El Gato glosábamos
la sorprendente pluralidad de las listas de Vox, donde bueno, había una serie de intelectuales de derechas de todas las familias, que es la primera vez que pasaba en unas listas electorales. Fernando Paz, Curro Contreras, José María Marco, Iván Vélez, gente muy variada del entorno de, por así decir, el pensamiento nacional, es decir, que defiende la unidad de España y que España es algo positivo, pero cada cual de sus distintas orientaciones. Evidentemente, el hecho de que de este cuarteto quede amputado Fernando Paz rompe un poco esa pluralidad. Bueno, rompe la pluralidad, puede ser. Lo que pasa es que en realidad habría que ver a quién le interesa la pluralidad, ¿no? Este es un régimen, un sistema que habla de pluralidad, pero en realidad el pensamiento único cada vez se impone con una fuerza mayor e impide la expresión de todo lo que sea disentir, ¿no? de ese pensamiento. Yo creo que el proyecto, como decía, es bueno, e incluso las adquisiciones desde el punto de vista intelectual creo que son buenas. Creo que la última de Iván Vélez es espléndida y José María Marco también es un personaje de primera fila. Por tanto, son dignísimos de tener en cuenta. Creo además que es la formación que lleva en sus filas pues gente en ese sentido de, en mi opinión, perdón, pero es así, de mayor calidad y vale francamente la pena. Que yo salga, pues bueno, no creo que pase tampoco del nivel de la anécdota. Lo que sí, bueno, lo que se está viendo en el contexto de todas estas campañas es una, ¿cómo decir? La palabra sería degradación, pero usted prefiere decir disminución del discurso político para envolverlo ya bajo el nivel de la caricatura. Da la impresión de que con Vox de lo que se ha tratado es de, como por otra parte se hizo con Trump en su momento, de construir un monstruo, ¿no? Es decir, coger una serie de etiquetas e ir adosándolo sobre el muñeco hasta conseguir hacerlo algo realmente odioso. Así es, y no hay más que ver la actitud de los medios, incluso físicamente, ¿no? Los presentadores, normalmente de las distintas cadenas generalistas, digamos, cuando entrevistan a gente de Vox o cuando gente de Vox forma parte del elenco de opinadores, el trato que tienen hacia ellos. Esta misma mañana, si me permites la referencia, por no hacer una autobiográfica, a Rocío Monasterio se le ha entrevistado en la 1 de Televisión Española con notable agresividad por parte del presentador, ¿no? Y esta es la constante. Es evidente que los medios han tratado de construir efectivamente un monstruo, como ha pasado con otras fuerzas políticas europeas y muy destacadamente como ha sucedido en el caso de Donald Trump. Lo que pasa es que yo creo que los medios están perdiendo credibilidad a chorros, de verdad. Creo que es así. La gente cada día se informa más por las redes sociales y por ese tipo digamos, de medios de comunicación. No voy a decir que sea enteramente fiables, pero desde luego son más de lo que viene siendo la prensa habitual, la prensa generalista. Me permito subrayar un primer titular, y es que contra lo que dicen varios medios de comunicación, no solo El Mundo en este momento, no es que Vox fulmine a Fernando Paz, sino que Fernando Paz pide la baja, o apartarse, mejor dicho, de las listas electorales. El primer titular que conviene subrayar, porque bueno, lo dice él y es de justicia consignarlo así. ¿No da la impresión de que precisamente esta unanimidad ahora de los titulares, como la de ayer, tiene por objeto que cada uno de los medios pueda escribir ante sus lectores: he sido yo quien ha conseguido echar a Fernando Paz? Pues probablemente haya algo de eso por detrás, ¿no? Cuesta entender cuál es la finalidad. Yo, sinceramente, creo que hay dos básicas. Por supuesto, una, dañar a Vox. Eso no cabe la menor de las dudas. Han encontrado, por decirlo así, una grieta en la pared y están intentando abrirla lo máximo posible para dañar a Vox. Luego también creo que hay un intento de execrar determinado tipo de posturas ideológicas. Porque, bueno, de alguna manera, pues yo me he significado por la defensa de la pelea contra la memoria histórica y sobre todo cuestiones también de género, etcétera. Y yo creo que también tiene que ver con eso. No olvidemos que son los pilares actualmente, como decía antes, del sistema, del corpus de dogmas que hay que creer. Y yo creo que también han tirado por ahí, no por mí, evidentemente, sino por lo que en un momento dado pudiera representar mis opiniones y, sobre todo, para pegarle un tiro en la línea de flotación a Vox en la medida de lo posible. Enseguida vamos a ver un vídeo que estamos preparando en la redacción sobre los ataques a Fernando Paz, en qué ha consistido, para entrar en el detalle, digamos, de las acusaciones y formulárselas tal cual. Pero antes me parece que todos los espectadores están haciendo una pregunta personal. Desde el punto de vista personal, ¿cómo sale uno de esta situación? Tienes que recuperar la honra, por así decir, en materia profesional, los vecinos. Bueno, sí, por eso, entre otras cosas, vamos a recurrir, digamos, a los tribunales, ¿no? Porque lo que queremos es una sentencia, por decir, es un aval social de que efectivamente lo que se ha dicho de mí es mentira.
En este caso, lo que han planteado los medios tiene muy poco que ver con la verdad. De hecho, yo he tratado de comunicarme con los medios poniéndoles la verdad ante los ojos. Por ejemplo, en el caso de las acusaciones de negacionismo, con respecto a estos casos, digo, pues haciendo copias fotográficas de páginas en las que hablo de estos temas, donde precisamente lo que se demuestra es lo contrario. Han hecho caso omiso de todo este tipo de información. Es evidente que buscaban un objetivo y que por el camino no se iban a perder. La verdad les da igual. La verdad aquí no está en juego. Lo que está en juego es un objetivo político y han demostrado estar absolutamente dispuestos a pasar por encima de todo lo que tenga que ver con la verdad. Eso no les interesa nada. Vamos a ver negro sobre blanco cuáles son esos ataques, esas acusaciones contra Fernando Paz. 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 Fichajes como Fernando de Paz. Fernando Paz. Fernando Paz. Brutal linchamiento mediático al miembro de Vox, Fernando Paz, por defender sus opiniones. Los principales medios de comunicación quieren hacer creer que es un negacionista del Holocausto, cuando en realidad Paz, en uno de sus libros, habla del Holocausto. Exterminio y destrucción planificados de la raza judía. Por lo tanto, es una afirmación falsa. O también hacer creer que quiere rehabilitar a los jerarcas nazis con estas declaraciones cortadas en las que no se aprecia el contexto. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente todos estos, porque al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Lo ha hecho La Sexta, que le ha dedicado un auténtico monográfico y que le acusa de homófobo desde por la mañana. Él dice que no le llamen homófobo, pero los comentarios son de esa línea, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendría que ayudarle el hijo homosexual a él. Al mediodía. Y Vox ha fichado como número 1 por Albacete a un historiador que justifica a los criminales de guerra nazis. Fernando Paz imparte conferencias habitualmente en círculos ultraderechistas donde defiende el franquismo y afirma que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura. Por la tarde. En Albacete, Fernando Paz asegura que la homosexualidad necesita terapia. Y en el informativo de la noche, más de lo mismo. Se reafirma en sus ideas homófobas. Un escrache televisado que ellos mismos reconocen. Se pueden imaginar que la que le está cayendo es tremenda en todos los ámbitos. Pero no contentos con ello, van más allá. Aseguran incluso que Paz tiene amigos terroristas. En la charla de Alianza Nacional que sale Fernando Paz hablando, aparece también el que le presenta, que es Pedro Pablo Peña, porque iba a tirar cócteles Molotov a un autobús de familiares de terroristas de ETA. Y bromean con que él pueda estar enfadado y vaya a denunciarles por calumnias. Parece que a Fernando Paz no le hace mucha gracia, lo decía al comienzo, que en La Sexta hablemos de él, que en La Sexta estemos recordando quién es Fernando Paz y qué cosas ha dicho a lo largo de su trayectoria. Y tan enfadado está que amenaza con denunciarnos. Aunque el daño ya está hecho, Paz renuncia a su candidatura por la cacería y el acoso mediático. Es complicado meter la cuchara a esto por orden, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. Rehabilitemos a los nazis de Nuremberg, entrecomillado al lado de tu efigie. ¿Lo has dicho tú? Sí, bueno, como lo expliqué el otro día, como lo de Poncio Pilato. Ese es el caso, ¿no? Es decir, yo de lo que estaba hablando en ese momento era de la ley natural. Estaba defendiendo la ley natural y estaba diciendo que sin la ley natural... No, pero perdón, ¿tú has dicho rehabilitemos a los nazis de Nuremberg? Yo he dicho después de una frase que le precede. ¿Has dicho rehabilitemos así entre comillas, como si fuera una frase textual que tú has pronunciado? No, como parte de una frase. Y así dicho no, literalmente. Es que es la cuestión. Cuando uno pone comillas en prensa, esto en fin... Supone que es literal. No, esto hay que saberlo. Cuando uno en un medio de comunicación pone una cosa entre comillas, es que es una frase textual. Si no es textual, hay que quitar las comillas. Y si ponemos comillas, es que estamos haciendo trampa a sabiendas. ¿Es el caso? Es el caso, por supuesto. Sí, sí. Están haciendo trampas a sabiendas. Hombre, bueno, pero es el caso, pero no solamente, es que eso casi sería lo de menos. Lo demás es que cortan en el punto en el que les interesa para hacerme decir justamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Lo que estaba poniendo en valor era la ley natural. Entonces estaba diciendo que sin la ley natural no habría causa contra los nazis de Nuremberg. Bueno, ellos cortan lo anterior y lo que dicen es que yo estoy diciendo que no hay causa contra los nazis de Nuremberg. ¿Es, por cierto, esa ausencia de ley natural lo que hizo que no hubiera causa contra los crímenes de la Stasi, de la Securitate Rumana o del KGB? Bueno, es
Puede de hecho, ser. no hubo ni juicio, quiero decir. Claro, no, es que no hubo un Nuremberg contra el comunismo. Eso es uno de los problemas realmente que ha habido, porque se han, por decir así, reciclado y gozan de una legitimidad que en su momento se les negó a los derrotados de 1945. Eso es un hecho, ¿no? Cuando representan un totalitarismo más amenazante, porque es un no por ninguna razón específica, sino porque es un totalitarismo real. El único totalitarismo de verdad que ha habido en la historia ha sido el marxista. El totalitarismo del otro signo, el totalitarismo nazi o fascista, lo ha sido, pero más, digamos, por vocación que por su conformación final. Es decir, ha sido mucho más totalitario, ha escapado mucho menos al control del aparato del Estado, la sociedad, en el caso de los países del Este, de lo que sucedió en Italia, por ejemplo. Esto ya sé que enseguida va a levantar. Antes de volver a escribir un tuit sobre este asunto, por favor, lean a Hannah Arendt sobre la cuestión del totalitarismo. Louis Dumont también vale. En fin, es que... la cuestión, esto es particularmente importante y a mí debo decir que profesionalmente me sublevó un poco ayer, de hecho lo sacamos aquí, la cuestión del recortaje, es decir, de sacar una frase de su contexto para mostrar lo que no es. Vamos a ver lo que de verdad dijo Fernando Paz y lo que dice La Sexta que dijo Fernando Paz. Para terminar, ha acusado a La Sexta de manipular sus palabras. Me han recortado declaraciones, por ejemplo, que yo proponía que se rehabilitara, por Dios santo, a los criminales de guerra nazis. Se refiere a estas declaraciones que hizo sobre los juicios de Nuremberg, de las que ahora les mostramos la versión larga. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente todos estos, porque al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Esto es lo que dice La Sexta, que es la versión larga. Lo siento, con todo el cariño del mundo os tengo que decir que no es verdad. La versión larga es esta. El problema de esa enseñanza de Nuremberg es que hoy nos hemos cargado el derecho natural. Y entonces cualquiera podría alegar el incumplimiento de una orden porque no obedece a mi conciencia. Y mi conciencia está construida como a mí me dé la gana. Como hoy no existe más que derecho positivo, como hoy no se cree en el derecho natural, los alemanes que ejecutaron las órdenes que eran legales en el Tercer Reich estaban actuando de forma correcta. Por tanto, el juicio de Nuremberg hoy se puede impugnar desde el punto de vista de que no creemos en la ley natural. Esas leyes estaban contra los derechos humanos, no cumplían los derechos humanos. Y hoy los derechos humanos, digamos que serían la piedra angular en la defensa de esa idea. Bien, también podría decirse, oiga, es que los derechos humanos no habían sido compilados en 1945. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente todos estos, porque al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Hay que recordar que en el juicio de Nuremberg, precisamente, la argumentación de la defensa fue por ahí. Claro. Es decir, ellos estaban cumpliendo la ley vigente. Claro, la moral de los alemanes, como habían sido educados los alemanes, era con la moral kantiana, que es una moral del cumplimiento del deber. No es una moral finalista, sino que el cumplimiento del deber en sí es el valor moral. Por tanto, los alemanes educados de esa manera no entendían muy bien por qué les estaban acusando. ¿Justifica eso que se les debería haber dejado libres? No para los que creemos en el derecho natural, por supuesto que no. Claro, es evidente que no. Ahora bien, aquellos que no creen en el derecho natural deberían hacérselo mirar, porque podrían situarse a favor de ese tipo de cosas, puesto que cumplieron con la ley. Si solo hay derecho positivo, pues deberían ser exonerados, ¿no? Ahora espero que los de La Sexta no lo corten y vuelvan a poner que yo estoy diciendo que... ¿eh? Bien, vale, perfecto, entendido. Vamos a ver precisamente esa cuestión de los crímenes de guerra nazis, que son los que ha hecho que en ciertos medios se te acuse de negacionismo. Y que en otros incluso se diga que, bueno, sí, no negacionismo en el sentido de que niega el holocausto, sino negacionismo en el sentido de que disminuye la responsabilidad de los alemanes en la ejecución de tal. Bueno, vamos a ver. Tu posición concreta sobre la cuestión es la siguiente. 1. ¿Hubo holocausto judío, sí o no? Sí. ¿Fue una política premeditada del régimen nacionalsocialista, sí o no? Sí. ¿Se ejecutó fundamentalmente con órdenes políticas conscientes de todo el aparato de poder nacionalsocialista? Sí, ¿sí o no? ¿Consistió en la deportación masiva y en la captura doquiera se encontraran de población judía para llevarlos a campos de concentración específicos? ¿Sí o no? Sí. ¿La política en esos campos era deliberadamente de exterminio? ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. En los campos de exterminio, claro, se les llevaba para que fueran exterminados. Entonces, ¿tú qué es lo que niegas exactamente? Eso quisiera saber yo. El haber dicho sencillamente una cosa como que hay una gran cantidad de judíos que fueron asesinados mediante el empleo de armas de fuego y no mediante el empleo del gas,
que es una cosa, por cierto, que asegura el Congreso Mundial Judío. Sí, sí es. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, ¿no?, que murieron una gran cantidad de judíos por causa de las enfermedades, del hacinamiento de los campos en los que estaban, también lo afirma el Congreso Mundial Judío. Bueno, y numerosos historiadores que han sacado testimonios de médicos, efectivamente, sí. La inmensa mayoría. Y que una gran parte de los cadáveres que se encontraron los aliados al entrar en Alemania lo fueron por las malas condiciones de los campos, entre otras cosas porque todo el mundo está de acuerdo de que en octubre de 1944 Himmler dio la orden de que cesase el exterminio. Bueno, pues esto, al parecer, para algunos, no precisamente de izquierdas, sino de algunos medios que blasonan de libertad, para algunos esto es una especie de retorcida argumentación de justificación del exterminio judío. Bueno, esto es así como lo estoy contando. Me parece que se puede decir específicamente. Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital, que sí, te imputaba directamente, ¿no? Sí, aquí cada cual hay que aguante, cada palo que aguante su vela, ¿no? Así es. Esto me parece importante subrayar, entre otras cosas, porque lo podría haber escrito yo perfectamente, que esto no es una hipótesis, una interpretación, como decir, extravagante o personal. Buena parte de la bibliografía oficial sobre el Holocausto reconoce precisamente estos extremos. Por supuesto. Que nada quitan la realidad del Holocausto. No, es la construcción de un relato real, más allá, digamos, de lo cinematográfico, más allá. No, el relato real y además el relato de los supervivientes, el relato de lo que hay en Nuremberg. Yo escribí el libro de Nuremberg hace 3 años y lo hice sobre los 16.000 folios del Tribunal de Nuremberg. Es decir, que, hombre, algo he visto, ¿no?, de todas estas cosas. ¿Alguna asociación de víctimas se querelló contra ti por ese libro? Absolutamente nadie. Ni nadie hizo ¿Una organización judía o de víctimas de campos de concentración? O, no absolutamente sé. Nadie. Vale. Absolutamente nadie. Ni nadie hizo en un medio público ninguna crítica en ese sentido, todo lo contrario. Otra cosa que afirmas y que también se te ha reprochado es que parte de la población local del este de Europa contribuyó al exterminio de los judíos mediante la delación. Claro, e incluso mediante el asesinato directo. Una de las cosas que cuento, que se han querido tergiversar también, tipo La Sexta, es que cuando los alemanes irrumpen en el este, en la Operación Barbarroja en junio del 41, el ejército alemán avanza con enorme rapidez y en principio son las poblaciones locales fuertemente antisemitas en Europa del Este las que se encargan de asesinar a los judíos, a veces de formas absolutamente terribles, como era concentrarlos en las plazas de las localidades y matarlos literalmente a palos. Un método particularmente cruel, ¿no? Y que el ejército alemán seguía hacia adelante. Eso dio lugar a que en la retaguardia luego fuese ocupada por los Einsatzgruppen, por los grupos de acción de las SS, que esos sí fueron los que asesinaron mediante armas de fuego en el primer año 1941 entre 900.000 y 1 millón de judíos en la retaguardia del ejército alemán. Bueno, esto es lo que cuento. Y lo que he dicho es que las primeras reacciones antisemitas vinieron mucho más que de la Wehrmacht, de la propia población local. Bueno, pues esto al parecer, que precedieron a lo que luego sucedió, pero esto al parecer es también una especie de retorcida invención para justificar no sé qué. De verdad que hay veces que hay que pensar en la salud mental del que hace estas críticas porque es inconcebible. Hace poco el gobierno polaco, si no recuerdo mal, prohibía que en Polonia se publicaran libros, no sé si era exactamente una prohibición o era otro tipo de prevención, en los que se subrayara el papel de la población local polaca en el Holocausto, en la persecución de los judíos. Así es porque, de hecho, todo lo que ha tenido que ver con el exterminio judío en el este ha sido siempre bastante manipulado desde los gobiernos. Por ejemplo, la Unión Soviética no permitió durante muchas décadas que se hablase de exterminio judío, porque eso suponía desgajar a la población judía del conjunto de la población soviética. Y la Unión Soviética quería que aquellos judíos asesinados en el este contasen como víctimas de los alemanes en su condición de ciudadanos soviéticos, que no se singularizase su condición judía. Y en general, en Europa del Este, se ha tendido a dar esa versión de la historia. Vale. Bueno, yo creo que el asunto del negacionismo debería quedar aclarado de lo que se trata. Y aquí me permito subrayar ¿cómo decir?, decepcionante, que es que a efectos del debate público se construya una verdad sobre la base de una sola palabra, que es la etiqueta negacionismo, ¿verdad? Y cualquier matiz, no matiz sobre el hecho, sino sobre lo que existe en el trabajo del historiador, precisamente, que es en el examen de los puntos de detalle, valga el término, quede proscrita, ¿no? Bueno, creo que este asunto está aclarado. Vayamos ahora a la otra cuestión, la de la homofobia. Porque eres un homófobo, o como decía esta mañana en Twitter un señor contra ti, un homófobo, con G. Sí, hay mucha gente que dice. Sí, ¿no? Bueno, homófobo. Vamos a ver. La posición exactamente de Fernando Paz sobre la homosexualidad es, te hago la pregunta, ¿lo ves como una tara?
Vamos a ver, yo distingo entre la homosexualidad como una actividad, digamos, como hecho, y la persona homosexual. Es decir, son cosas diferentes, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada contra las personas porque la dignidad está por encima. ¿Distingues también entre la heterosexualidad como práctica y la persona? Es que, vamos a ver, es que esa distinción es falsa. Es que yo no divido a los seres humanos en función de sus inclinaciones sexuales. Es que a mí me da exactamente igual lo que sea una persona. Es una cuestión suya. Es que lo que no acepto es el principio que nos han impuesto de dividirnos por tendencias y orientaciones sexuales. ¿Tiene un homosexual más derechos o menos derechos que un heterosexual? Los mismos. Tiene los mismos porque su condición es la condición de persona y de ciudadano en términos políticos. Por tanto, no tiene que tener menos derechos que nadie, tampoco alegar su condición homosexual para ser beneficiario de no sé qué tipo de discriminación positiva. No, los mismos derechos. Lo que él haga en su intimidad me trae sin cuidado, pero es que aquí estamos aceptando un principio que es profundamente totalitario, y es que lo privado también es político, que es un principio del feminismo de Kate Millett, que, como digo, es la formulación más acabada del totalitarismo. Y yo no acepto ese principio. Yo creo que lo privado no es político, creo que lo privado es privado, y que lo político es algo que se encuentra en el marco ciudadano, si hablamos en términos políticos, en el marco ciudadano, y que nos hace a todos iguales. Recuerdo bien ese argumento porque era una de las columnas vertebrales de la polémica que tuvimos tú y yo precisamente aquí en este plató hace tiempo, cuando estábamos todos más jóvenes y más gorditos. En fin, la cuestión es, ¿a partir de qué momento tu desarrollo intelectual sobre la cuestión se convierte en ofensivo para alguien? Bueno, porque se parte de una base. Si tú no... Vamos a ver, todo esto está manejado por una serie de grupos, como todos sabemos, de unos grupos que hacen lobby, que hacen fuerza, que tienen presencia en la sociedad muy fuerte, muy potente sobre los partidos políticos, los medios, etcétera. Y estos han logrado implantar en la gente una creencia. Quien no está con ellos padece una fobia. Y el hecho de que a alguien no le guste algo no significa que sienta fobia o aversión hacia eso. A mí hay un montón de cosas en la vida que no me gustan, pero que no las odio ni las temo, ni tengo aversión hacia ellas. Bueno, nos tratan de meter en el juego de que si no eres, por decirlo así, homófilo, es decir, si no te gusta, si no te entusiasmas con la homosexualidad, eres necesariamente un homófobo. Este es el juego, y este es el juego en el que, lógicamente, yo no entro. Tu consideración de que un homosexual, o mejor dicho, perdón, de que una terapia invierte la homosexualidad es la que ha generado muchísimos comentarios y ha dado lugar luego pues, a extrapolaciones, acusaciones, etcétera. Bueno, sobre el tema de las terapias no se puede hablar porque hay una ley hoy que lo impide. En la Comunidad de Madrid, la ley Cifuentes del Partido Popular, y en otras comunidades también, todavía no sé si hay una ley nacional, me parece que aún no, pero hay un montón de leyes autonómicas que para el caso viene a ser lo mismo, ¿no? De modo que con respecto a las terapias no puedo decir nada. Con respecto a la otra afirmación que iba en la frase de las terapias, que era si usted tuviera un hijo gay, ¿qué haría y tal cual? Lo que dije fue ayudarle. Y le ayudaría a través de la educación, a través del consejo. Es mi hijo y yo no pretendo educar a los hijos de nadie. Pero parece que sí hay mucha gente que pretende educar a mi hijo, y esa es la diferencia. Yo lo que reclamo en este asunto sencillamente es libertad. Que dos lesbianas quieren educar a un hijo adoptivo a su manera, yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer. Tampoco estoy diciendo que me guste, pero no estoy diciendo que no lo puedan hacer. Lo que estoy diciendo es que yo quiero educar a mis hijos como yo creo que es más oportuno, que además de parecer justo y razonable, es un derecho constitucional. Yo sé que estoy siendo un fiscal bastante blandito en esta entrevista, lo siento, y ahora lo voy a ser aún menos porque voy a hacer un poco de abogado. Una de las cosas que se le ha reprochado a Fernando Paz es que haya, por así decir, dejado traslucir la homosexualidad como un desorden, es decir, como algo que debe ser corregido. A este respecto, yo querría recordar un punto muy interesante del Catecismo de la Iglesia Católica, vigente, que dice esto. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Yo en fin, aprovecharé para subrayar que el catecismo es bastante más severo que Fernando Paz en la descripción de la
de la homosexualidad. No obstante lo cual, desde medios católicos confesionales también se te ha censurado por esto. Así es, así es. Es que yo no sé si así esos medios católicos creen en algo. En muchos casos, tengo que decirlo así, con esta rotundidad. Yo sí, y yo me adhiero a lo que dice el catecismo, pues soy católico, apostólico y romano, y creo en lo que dice el catecismo. Y repito, haciendo esa distinción de que una cosa son los actos, que son de una naturaleza determinada, como acabamos de ver, y otra cosa son las personas. Y la Iglesia lo distingue, por cierto, y los católicos lo distinguen, por cierto, perfectamente. Una parte que no puede quedarse fuera de esta conversación es las vinculaciones con, ¿cómo decir?, participación habitual, ¿no?, en círculos de ultraderecha, como se ha mencionado en las actas de acusación que hemos visto antes. Son las fotografías tuyas, con una bandera de Falange detrás, con la bandera esta de Alianza Nacional, etcétera, con otros grupos. ¿Tú eres un intelectual de la extrema derecha española? Bueno, mi participación habitual... es que, en fin, da para hacer algún chascarrillo. Son 2 ocasiones aquí, bueno, en algunas ocasiones más. He estado también en otros sitios. Por ejemplo, Alianza Nacional... ¿2 ocasiones aquí, quieres decir, aquí en Intereconomía? No, me refiero aquí en esto que han sacado, a lo que han aludido, ¿no? Dice que es habitual y sacan 2. Bueno, yo voy por principio a los sitios a los que me llaman, siempre y cuando el sitio sea legal, la organización sea legal y el partido sea legal, ¿no? Me sacan esto, pero no me sacan, por ejemplo, que también he estado yendo a La Tuerca, el programa de Pablo Iglesias, por ejemplo, la televisión Hispan TV, que el día, por ejemplo, de Alianza Nacional estuve hablando de ideología de género. Yo he hablado de ideología de género en muchísimos sitios, en esta casa muchísimas veces, en Alianza Nacional también, en parroquias en varias ocasiones, en casas particulares también. Por lo tanto, bueno, pues esa es la realidad. Yo voy donde me invitan y no me importa donde me inviten, que siempre que sea un sitio legal o una organización legal, allí acudo. Y lo seguiré haciendo porque me considero una persona libre y todos estos no van a conseguir que deje de serlo. Eso pueden tener la absoluta seguridad. Pero al final participar en una entidad, una asociación, una casa, en fin, que tiene vinculaciones problemáticas con el mundo político, es algo que inevitablemente marca en la mochila, ¿no? Bueno, pues según para quién. Yo entiendo que es un ejercicio de libertad poder ir a un sitio, decir lo que uno quiere, que a uno le escuchen y entablar un diálogo que siempre al final, después de estas charlas o conferencias, en fin, como se les quiera llamar, siempre se establece un debate y creo que en ocasiones es muy rico. Y suelo decir, y es verdad, que porque lo creo, que lo más interesante de este tipo de comparecencias siempre son los debates. Voy donde me invitan, simplemente. Yo no creo en eso de que porque vayas a un sitio tengas una identificación especial, que puede que sí, puede que no, pero no necesariamente, ni muchísimo menos. Con la extrema izquierda no pasa, ¿no? No, con la extrema izquierda no pasa. Todos hemos visto, en fin, todo tipo de comparecencias en Enrico Tabernas, de fuerzas políticas como Podemos, en fin, comparecencias con la bandera de la Unión Soviética. Bueno, y ahí, aparte de una leve amonestación casi paternal, pues no hay nada más. Yo no recuerdo un linchamiento mediático como del que estamos hablando, y ha habido personajes, en fin, que han dado para eso y para mucho más. Yo no puedo ir en una lista por haber afirmado que quiero educar a mi hijo, por ejemplo, ¿no?, de una determinada manera, pero hay partidos políticos que en sus listas presentan asesinos o asesinas, hay partidos políticos que en sus listas presentan a gente que no ha pagado impuestos en España, a gente que ha echado a unos cuantos cientos de familias a la calle, a gente que ha propuesto, por ejemplo, Ciudadanos, gente que ha propuesto un referéndum a la canadiense. O sea, todos estos sí pueden ir en listas, pero decir que uno quiere educar a su hijo conforme a unos determinados valores, eso parece que es intolerable. Por algo será. Planteado así el asunto, inevitablemente la pregunta es ¿por qué Vox no te ha insistido para que te quedes? Bueno, yo he presentado mi renuncia, digamos, con carácter irrevocable. Yo no entiendo eso que hacen algunos políticos y ministros que presentan su renuncia, pero como agarrando el papelillo un poco así para ver si me dices que no. No, yo desde el principio he hecho saber que mi renuncia se basaba en el hecho de que perjudicaba el proyecto del partido y, por tanto, no he dado lugar a que hubiera ningún tipo de, digamos, de reacción por la otra parte. Simplemente lo he presentado como un hecho consumado. Querría unos pocos minutos apurar todavía la conversación con Fernando Paz, que mejor que mañana tendrá que trabajar a pesar de todo, si no se encuentra un escrache en el puesto de trabajo. A propósito del efecto desencadenante, incluso más allá del caso Fernando Paz, del que me parece que ya hemos hablado aquí suficientemente. Porque la cuestión es que esto que le ha pasado a Fernando le puede pasar a cualquier otro. De hecho, les ha pasado ya a cualesquiera otros antes. En realidad son dos conceptos los que se han señalado
como líneas rojas infranqueables, no solo infranqueables, sino que quien se acerque merece ser linchado. Así es. El fenómeno es profundamente irracional. Sí, lo es. Profundamente irracional, tal y como está formulado y las apelaciones que hace y digamos la argumentación que despliega, pero también tiene un núcleo duro de racionalidad, es decir, es la preservación del propio régimen, del propio sistema. Es que si uno cuestiona los pilares sobre los que se asienta, es cuando verdaderamente vienen los palos. Una de las razones de los embates que viene sufriendo esta casa, por ejemplo, y del mega escrache en todos los aspectos que sufre esta casa Intereconomía, se debe a eso, a que es la única que verdaderamente pone en solfa los cimientos de todo este aparataje que en gran parte se fundamenta en la mentira. Es decir, que el negacionismo, entre comillas, o la homofobia son baluartes más fuertes del orden establecido que la unidad nacional o la justicia social o todas estas cosas. Sin la menor duda, y que la propia libertad, es decir, sin la menor duda, y por supuesto que la nación, sin la menor duda. Al final, las políticas son distintas, las ideologías también tienen que matizar, no podemos decir que la ideología es la misma, pero la filosofía sí es la misma, básicamente desde Bildu hasta el Partido Popular. Es un hecho. El concepto antropológico, por ejemplo, es el mismo. Es verdad que cambia el modelo de sociedad, que cambian algunas cosas, pero los fundamentos filosóficos de eso son los mismos. Fernando Paz, una última pregunta. Como el legislador que hemos llegado a ser, ¿qué habrías prohibido? ¿Qué habría prohibido? Desde el Congreso de los Diputados. Pues habría prohibido todo aquello que sea disolvente para la nación española. No tengo ningún problema en decirlo. Habría prohibido aquellas políticas que permitan cuestionar la unidad de nuestra comunidad política, la unidad de España, aquellas políticas que enfrenten a los españoles, aquellas políticas como es la memoria histórica, por ejemplo, que va en ese sentido de forma muy clara. Habría prohibido todo aquello que vaya en contra de la vida. Pero no lo habría prohibido por el hecho de prohibirlo, sino que lo habría hecho afirmando los valores. No se trata de prohibiciones, sino que frente a la disolución de España habría pretendido que hubiéramos tenido más patria, más proyecto nacional, más soberanía, y frente a toda esta serie de cuestiones hubiéramos tenido más defensa de la vida, una defensa activa de la vida por parte del Estado, porque al final, sin eso, sin una defensa de la vida de verdad, sin la natalidad, sin un proyecto de Estado, sin un proyecto de país, sin que el Estado verdaderamente defienda a la sociedad, porque existe exclusivamente para eso el Estado, no tendremos futuro. ¿Te ha llamado alguien de Albacete? Me ha llamado, no por teléfono, pero he recibido muchos mensajes de Albacete y de otras tantas provincias españolas, de verdad lo digo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues un verdadero placer. Buenas noches.